Amados hermanos, en Cristo Jesús, paz a vosotros. Antes de que se sienten, quiero presentarme a algunos que no me conocen. Les digo, a lo mejor algunos no me conocen porque no había visitado la localidad de Colorado. La primera vez había escuchado, los había visto en transmisiones y me siento yo agradecido de tener la oportunidad de poderlos visitar aquí, que no deseo que sea la primera, sino que sean algunas otras veces en el tiempo que el servidor pues tenga la oportunidad de vida. Pero a la misma vez, hermanos, yo, Bernardo Flores, de la localidad donde pues está cerca de donde vivo, Pasco, Washington, el estado es el más lejano hacia el oeste, hacia el norte, pegando con Canadá. Ese es el estado donde me encuentro, porque a veces lo confunden el Washington con la capital, que está del otro lado, estamos al lado opuesto. Desde ahí, de las diferentes zonas, de las diferentes localidades que su servidor ha visitado, y en la parte de ayer también que estuve con sus hermanos de la localidad de Holmes, también mandaron ese encargo, que les diera ese caluroso saludo que es paz a vosotros. Ahora sí, mis hermanos, les pido que se sienten un instante, un momento. Vamos a meditar en las cosas de nuestro Dios, en la palabra del Eterno, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, es muy extensa en muchos aspectos. Hay la doctrina, pues nos lleva a tanto consejos como el entendimiento de mismo el Creador de todas las cosas y de todas las cosas que son beneficiosas para nuestra vida. Una de las situaciones que yo he visto en el tiempo que he vivido, hermanos, dentro de la iglesia, les comento, su servidor, mis padres han sido de la iglesia desde mucho más antes que yo naciera. Desde el tiempo que yo me acuerdo creciendo en la iglesia de nuestro Dios desde México. Yo nací en el estado de Morelos, en México, pero me trajeron mis padres a la edad de 10 años a Estados Unidos y desde entonces, desde el 89, he vivido aquí en Estados Unidos. Pero aún así, estando en la iglesia solamente una porción de tiempo, no estuve en una localidad por el hecho de que no había un lugar de reunión, pero siempre he estado en lo que ha sido el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Pero a través de ese tiempo también me he dado cuenta de muchas cosas en la manera de la vivencia que he tenido pues los miembros de la misma. Cuando iba yo creciendo, los compañeros que yo tenía como niños, que estábamos a la misma edad, ya ahora queriéndolos ver dentro de la iglesia, no están. Durante el lapso de tiempo que yo iba creciendo como joven en este país, adolescente y joven, también muchos de quienes yo llegué a ver ya no están. Y yendo creciendo en algún tiempo, hermanos, yo también fui parte de aquel que ayudó al encargado de jóvenes durante un lapso de tiempo en la nación. Aquellos jóvenes que se llegaron a atender no están en la iglesia, alguno que otro sí. Y eso me trae a pensar, hermanos, por qué razón es de que es más fácil para alguien que está en la iglesia acercarse al mundo que alguien que está al mundo acercarse a Dios. Y muchas de las veces viene dándose porque no comprendemos la tarea que nos corresponde vivir, en las cuales muchas de las veces es difícil, pero es para nuestro beneficio. Otra de las cosas que tal vez ustedes no sepan de mi persona, yo estando en esta nación también acudí al ejército, estuve 6 años en lo que es la Marina en Estados Unidos, en lo cual también viví ciertas experiencias que las he puesto en comparación a lo que es vivir en la iglesia, y me doy cuenta que tiene realmente una cierta enseñanza que también es apropiada. No la parte negativa, hablando de poder como soldado destruir, sino la parte de cómo construir a una persona. En lo que es en la disciplina del ejército se viven momentos difíciles, tanto que también, si algunos de mis hermanos no lo escucharon de mi persona, y que va pegado realmente al tema que yo tengo para ustedes, en algún momento estando en ese entrenamiento, llegó el pensamiento en mí, el de poder cometer suicidio.
por las dificultades que estaba viviendo en el entrenamiento. Y esa no fue solamente en mi persona, sino en muchos de mis compañeros, que algunos lo intentaron de manera muy directa. Pero me pone eso a pensar en que nosotros, hermanos, también podemos llegar al punto de cometer un suicidio espiritual, en donde ya a veces no hay retorno. Quiero que vayamos a ver una historia, Hechos de los Apóstoles. He titulado ese tema, hermanos, superando nuestras carnalidades. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. El cual les pido que se pongan de pie. Vamos a leer algunos versículos en Hechos capítulo 14. Y vamos a leer unos versículos, versículo 19, solamente hasta el versículo 23. Antes de leerlo, quiero darles un poco la historia. Este es el viaje de Pablo con Bernabé que ellos tuvieron por el Asia. Ellos se enfrentaron a muchas situaciones que ellos vivieron. Al estar en esa Asia, es aquí donde se toma esta narración, en la cual nosotros vamos a ver un evento que le pasa específicamente a Pablo, una vivencia de la cual a nosotros nos debería de poner a pensar qué es lo que haríamos nosotros estando en esta situación que Pablo vive y ahora estando nosotros en la iglesia. Hechos 14, versos 19 hasta el 23, todos juntos, hermanos, y dice la palabra de Dios así. Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Mas rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y un día después partió con Bernabé a Derbe, y como hubieron anunciado el evangelio en aquella ciudad, enseñando a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, y es que es menester que por muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual habían creído. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Gracias. Imaginémonos en esta historia, hermanos, en la cual se encuentra Pablo, va a Antioquía, luego va a Iconio, a Listra y a Derbe. Son las ciudades que estaban ahí, pero en Listra, de manera muy específica, la historia que vemos aquí narrándose, incluso Pablo dice que se encuentra con un hombre del cual desde nacimiento pues no podía caminar. Tanto viene siendo de que él lo sana porque él creyó que hablaba de Dios. Al momento que este hombre es sanado, de inmediatamente los que estaban en ese lugar, porque muchos de ellos eran idólatras, los clasifican a Bernabé y a Pablo como si fueran dioses. No sé si se acuerdan ustedes de esa historia. A Bernabé porque era el que no hablaba, el que se veía como que era más importante, le titularon Júpiter. Y a Pablo, el cual pues hablaba más, el cual expresaba la palabra de Dios, le titularon Mercurio. Que tanto pues Pablo se ofendió, dice: ¿por qué hacen esto? No es así, somos hombres como todos ustedes. Pero los judíos, que de alguna manera no les parecía lo que Pablo y Bernabé venían haciendo, pues el que hablaba más, ¿qué creen que pasó? Pues es al que agarraron y castigaron. Estos que se juntaron en ese lugar sacaron a Pablo fuera de la ciudad tomando piedras. ¿Y qué hicieron con Pablo? Lo apedrearon, dejándolo casi muerto. Entonces, si nosotros estuviéramos en una situación similar, imaginémonos, somos Pablo, nos apedrean, nos dejan casi muertos. ¿Qué diríamos? Pues me regreso a donde me acaban de apedrear, o me voy. ¿Qué dicen ustedes? Incluso ahí la palabra de Dios también dice el que ve el peligro, ¿qué cosa? Lo ve y se aparta. No sería la parte que deberíamos de tomar también de la palabra, pero no. Pablo también, al momento de ser herido, dejado casi muerto,
pues lo volvieron a regresar a la ciudad. Pienso que lo curaron, se fue a la otra ciudad que estaba cercana y volvió a regresar, hablándole a los mismos de la palabra de Dios, sabiendo que también lo podían otra vez tomar y apedrear. Esto para mí me trae a mí realmente una cierta perspectiva de lo que debe de ser hoy día la iglesia. Nosotros aquí reunidos muchas de las veces podemos estar aquí presentes, sabemos que venimos a escuchar la palabra de Dios, pero a veces somos muy sensibles y tal vez no sea la expresión más directa, muy sensibles a no aceptar a lo mejor la parte difícil de vivir como ser humano ante la tanta maldad que existe en la tierra. Porque también debemos de entender, aunque todos aquellos que nos rodean podríamos nosotros clasificarlos como pecadores, nosotros aquí también dentro de la reunión donde estamos no podemos decir que solamente se practica justicia, porque nosotros también somos, ¿qué, hermanos? Pecadores. Quiere decir entonces que de una o de otra manera nosotros vamos a enfrentar en el camino de enseñanza y de disciplina con conflictos y dificultades, tanto afuera como adentro. Esa es la manera de la cual nosotros tenemos que caminar hacia adelante. Incluso si nosotros vemos lo siguiente, quiero que vayamos a Filipenses. El apóstol Pablo ve una cierta situación concerniente a esto. Si lo encuentran, hermanos, me gustaría que le den lectura. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1:29. Adelante, mi hermano. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Fíjense, ahora que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, dice, se nos es concedido, en otras palabras, es parte de, no solamente de creer en Cristo, sino también, ¿qué cosa? Pues que padezcamos por Él. Pero fíjense la situación, incluso se había mencionado hace un rato acerca de la oración, ¿no? Es escuchada, no es escuchada y demás, pero quiero notar que dice, bueno, si alguien que es pecador, bueno, si alguien es pecador y sufre, ¿es por Cristo o es por su maldad? Entonces quiero que nosotros notemos eso muy importante. Vamos a Jeremías. Jeremías nos hace esa aclaración también. También no entendamos, porque muchos pudieran decir, bueno, yo estoy sufriendo, pero si estoy cometiendo pecado, ¿es por Cristo o es por mí? ¿Cuál de las dos es? Jeremías nos dice nuestro Dios a través, capítulo 2, versículo 19, si alguien lo encuentra, una vez más, ayúdenme a darle lectura. Adelante, hermano. Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tu dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Hay dos cosas que debemos nosotros de entender. Hay sufrimiento, el cual es permitido por Dios para aquel que se va a sujetar a la vivencia de la cual Él muestra en su palabra. Y hay otro sufrimiento, el cual es causado por las obras de pecado ¿de quién? Del ser humano. Hay dos tipos de sufrimientos. Nosotros debemos de ver en qué condición personalmente estamos. Por eso la historia que nosotros vimos de Pablo, si él estuviera viviendo de una manera carnal, en una manera pecaminosa, al momento que lo sacan y lo apedrean, ¿creen que iba a regresar a la ciudad? No, se iba a ir, iba a huir, ¿sí? Pues si voy allá me van a volver otra vez a castigar. Pablo tenía ahora sí el entendimiento que lo habían castigado o que lo habían maltratado casi a morir, y dice, voy a regresar a hablarles otra vez de Dios, aún aunque me costara, ¿qué cosa? La vida. Esa es la diferencia. Alguien que está en pecado, al momento que sufre, obviamente se va a angustiar, va a sentir el dolor, y por lo regular, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a huir, va a buscar la manera de defenderse. Pero aquel que está sujeto a las cosas de Dios, de lo cual yo quiero que nosotros veamos, si estamos aquí, es porque Dios nos ha llamado, es porque Dios está diciendo que nosotros debemos de perfeccionar. Por eso debemos de superar nuestras carnalidades, porque nuestra carnalidad
en el momento de la dificultad, la primera cosa que nos dice es, aléjate o defiéndete. Pero aquel que es espiritual es aquel que piensa, analiza y se detiene. Muchas de las veces se nos hace difícil. Cuando alguien nos insulta, ¿cuál es la reacción inmediata? Responder. Otra vez, de alguna manera, desquitarse. No solamente Pablo vivió esto. ¿Se acuerdan de la historia de Esteban? Hablando de la palabra de Dios en la multitud de los judíos, lo comienzan a apedrear, él está al punto de morir, y ¿qué es lo que dice? Las mismas palabras a lo que Jesucristo dijo a aquellos que lo habían puesto en la cruz, que no, Dios les aplicara una falta a estos hombres que lo estaban matando. Dice, no les imputes pecado. Pero él estaba muriendo, estaba falleciendo. Estaban estos que le estaban causando mal, e incluso hasta ese momento él estaba deseando, que ellos tuvieran un bienestar. La pregunta es, ¿eso es lo que Dios pide de nosotros? ¿De ver el bienestar de los demás? ¿Hasta de los que nos causan mal? Hasta del enemigo. Fíjense, vamos a Mateo, hermanos. Hay una situación en la cual el pueblo de Dios en algún momento tenían cierta razón. Capítulo 5 de Mateo, a un cierto tiempo tenían razón. Debemos nosotros de entender que al pueblo de Israel, dice nuestro Dios, dice, tú eres un pueblo, ¿qué cosa? Especial. Un pueblo del cual yo te escogí cuando los va a sacar de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Dice, no te mezcles con todas estas otras gentes. Tú eres el que pues eres más estimado de mí, a ti solamente. Y esa es la manera de cómo se llegó. Dice, aquel extranjero no es participante de lo que yo te he dado. Había una celosidad de lo que era, y así se veía todos los demás. Todo aquel que no se sujetaba a la doctrina que Dios tenía, no se acercaba al pueblo de Israel, pues obviamente no tenía esperanza, no tenía la manera de recibir lo bueno de Dios, y está estipulado en la palabra de Dios. Pero ese pensamiento, dice nuestro Señor Jesucristo, el capítulo 5 de Mateo, dice, hermanos, el versículo 43 en adelante, dice, oísteis que fue dicho, amarás ¿a quién? A tu prójimo. ¿Y qué más? Quiero detenerme, esa era la enseñanza que tomó el pueblo de Israel basándose en la protección que tenía como tal. Y fíjense que nosotros podríamos también tomar esto de una manera impropia. Nosotros somos la iglesia de Dios, ¿sí o no? Sí. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Cualquier otra doctrina no es parte del cuerpo de Cristo, ni mucho menos es la iglesia de Dios. ¿También lo entendemos, sí o no? Sí. Podríamos clasificarlo, no estoy diciendo que así sea, podríamos clasificarlo que entonces todo aquello de lo cual se desvía de Dios podía clasificarse como enemistad con Dios. De alguna manera como pues enemigos. Sigue diciendo, versículo 44, Jesucristo expresando lo siguiente, dice, mas yo os digo, amad ¿a quién? A vuestros enemigos. Bendecid ¿a quiénes? A los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, y orad por ¿quiénes? Me parece algo difícil, porque ¿cómo pudiéramos nosotros apreciar el rostro de Pablo ante aquellos que él pues había visto que lo estaban maltratando, si él no tuviera espiritualidad? Los vería con odio, desprecio, una situación completamente diferente. Pero quiero también dejar claro lo siguiente, hermanos, que no se llegue a malinterpretar lo que estoy diciendo. Nosotros como personas, como carne, nos dolemos, somos afectados. De alguna otra manera tendríamos validez en el por qué nos molestaríamos con alguien que nos hace mal. Es válido también. Incluso la palabra de Dios también nos dice, se pueden enojar, pero no al nivel de alguna manera de destruir. ¿Por qué? Porque somos nosotros aquellos que tienen sentimientos como carne. Jesucristo, siendo espíritu, vino a la tierra, y ¿qué creen? Que llegó su momento también a experimentar ¿qué cosa? Molestia, disgusto, sentimientos de los cuales como seres humanos nosotros podemos tener, pero no llegó al momento de pecar. Esa es la diferencia.
Entonces, a esto nos está diciendo, hermanos, de alguna manera, al igual que nuestro Dios, dice que nuestro Dios ama ¿a quién? Al pecador, pero no ama ¿a qué cosa? El pecado. Esa es una realidad. Aquí Jesucristo está diciendo, de alguna forma, si tú estás en el camino de Dios, tú estás para hacer ese bien, para transformarte de lo que es carnal a lo espiritual, pues debes de abandonar todo aquello que te pueda alejar de Dios, y el odio, desprecio, toda esa carnalidad que te lleva a cometer faltas contra tu hermano, te desvía de la perfección. Es más, cuando llega a nosotros incluso el tiempo, muchas veces lo hacemos, no llega el momento que es la fiesta de la Pascua, y ¿qué es lo que queremos hacer en ese momento? No, pues a ver, a mi hermano Alfonso, pues tenemos un cierto pleito, le voy a pedir perdón y él me pide perdón y estamos en tranquilidad y ahora sí puedo tomar la Pascua. ¿Solamente por tomar la Pascua? No, ese es el camino de el cristiano, hermanos. Otra cosa que también debemos nosotros de entender como hijos de Dios, como aquellos que pertenecemos a la iglesia, yo les decía, ¿hay alguno que no tiene pecado aquí? Todos tenemos algo que no nos pone en una manera perfecta delante de Dios. Pero fíjense lo que llega a suceder. Proverbios capítulo 24. Proverbios 24, versículo 16. Si alguien lo encuentra, dele lectura, hermanos. Adelante. Porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar, mas los impíos caerán en el mal. Amén. Aquí nada más está dando un número para que nosotros nos identifiquemos. Dice, el justo caerá ¿cuántas veces? ¿Y qué hace? ¿Y si cae 8 veces? Nada más les digo, es un número, no para que nosotros digamos, no, pues el hermano Bernardo ya cayó 7, se levantó, está bien, cae la 8, ya no, ya, ahí se quedó. Está dando un número para que nosotros realmente veamos la importancia de no quedarse en la falta. En otras palabras, hermanos, debemos nosotros de entender que así como nosotros estamos creciendo y queriendo hacer desaparecer los pecados de nuestra vida, aquel que nos hace mal también está en ese camino, al igual que nosotros, pero a lo mejor en una circunstancia distinta. Nosotros podríamos pensar del otro hermano, no, pero él está viviendo algo bien sencillo, yo eso lo dejaría de inmediato. A lo mejor para el hermano es difícil, y lo que yo estoy viviendo para otros es fácil, pero sigue siendo difícil para mí, como el otro está viviendo esas dificultades. Nosotros, cuando llegamos al punto realmente de querer establecer que nuestra forma de vida es la justa y la otra que tiene nuestro hermano o el ser humano en sí no lo es, ya estamos nosotros categorizándonos como lo hicieron los escribas y los fariseos. ¿Cómo eran los escribas y fariseos? Si nosotros notamos su vida, ellos de alguna manera sí tenían una cierta justicia. Ellos oraban, ayunaban, incluso se mencionaba el día del sábado, estaban presentes y demás. Pero cuando llega nuestro Señor Jesucristo, comienza a ver su interior. Dice, hay cosas que ustedes hacen. Dice, faltan al mandamiento cumpliendo con otro mandamiento. De alguna manera excusándose. En otras palabras, podríamos nosotros decir, voy a tomar a mi hermano Alfonso como ejemplo, ¿no? Digamos, el hermano Alfonso por lo regular no viene los sábados, y si viene de vez en cuando. Ya lo estoy categorizando yo como pecador, pero yo soy aquellos que les gusta ser muy comunicativos. ¿Cómo se les dice a esos? Bueno, es la otra parte, ¿no? El sinónimo. Bueno, entonces la situación viene, ¿qué mal, cuál es más mal? ¿Ser chismoso o el de faltar el sábado? Los dos tienen un nivel de pecado, no vamos a disminuir uno del otro. Pero yo me estoy justificando, estoy aquí los sábados y demás y aquello, y ya estoy de una u otra manera clasificando a mi hermano como pecador. Quiero que veamos esta particular parte. Dice Mateo capítulo 23, para entender concerniente a esto.
Mateo capítulo 23. Dice el versículo 27. En adelante le voy a dar lectura, hermanos, y dice así. Dice, hay de vosotros, ¿quiénes? Escribas y fariseos. ¿Y cómo les dice? Hipócritas. Porque sois semejantes a los sepulcros. ¿De qué manera? Quiere decir que son los que están adornados. De alguna manera les dan una figura de agradables. Dice que de fuera la verdad se muestran como hermosos, más de dentro están llenos de ¿qué? Huesos de muertos y de toda suciedad. Dice, así también vosotros de fuera la verdad os mostráis justos. ¿A quiénes? A los hombres, más de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Y quiero dejarlo en este énfasis. En el tiempo en el cual los judíos persiguieron a los profetas porque les hablaban verdad y los mataron, en ese tiempo los escribas adornaban esos sepulcros donde los habían enterrado, y ellos dicen, no, si viviéramos en el tiempo de nuestros padres no hubiéramos sido como ellos, hubiéramos respetado a los profetas. ¿Qué dice Jesucristo? Ustedes son hipócritas, porque aunque no los están matando ahorita, con lo que dicen, con lo que hacen, es como si lo estuvieran haciendo igual. Estos hombres, hermanos, eran quienes tenían cierto nivel de justicia, y esa justicia incluso nuestro Señor Jesucristo nos dice debemos nosotros de alcanzar, porque en Mateo capítulo 5, ahorita lo leemos, dice, si nosotros no tuviéramos una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, no podríamos entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Vamos a verlo, para que no sean mis palabras. Mateo capítulo 5, dice el versículo 20. Si lo encuentran, denle lectura, hermanos. Mateo 5, 20. Adelante, hermano. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. La pregunta es, ¿los escribas y fariseos tenían o no tenían justicia? Sí. No del todo como deberían, pero sí tenían. Eso es lo que debemos de reconocer. Ahora, a veces nosotros también en esta situación nos podemos poner uno al otro, clasificar de que está uno falto y el otro más justo, uno se ve más justificado que el otro y demás. Todos tenemos algo de lo cual necesitamos obviamente desechar, pero tenemos algo que hacemos para agradarle a Dios. Si estamos aquí es porque hemos recibido la palabra de Dios, y de antemano ya es justicia delante de Dios. Lo que estamos haciendo aquí es esa práctica, pero también debemos nosotros comprender que de alguna otra manera necesitamos todavía perfeccionarnos aún más los unos y los otros. Primera del apóstol Pedro dice lo siguiente, hermanos, porque podría uno decir, es que si yo estoy obedeciendo a Dios, todo debe de hacer color de rosa. ¿Ustedes qué dicen, hermanos? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 12. Quien lo tiene a la mano, denle lectura, hermanos. Primera de Pedro 4, 12. Adelante, hermano. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Amén. Nosotros vendríamos siendo un metal del cual es sacado de la tierra o de la piedra. De alguna manera el oro, la plata o aquellos otros metales cuales son preciados están enterrados en la tierra, están muy apegados en lo que es la roca y demás. Para poder sacar ese puro metal, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que limpiar, purificar hasta que se saca de una manera plena. Y uno de los métodos para poderlo purificar se tiene que poner en fuego. Nosotros para poder ahora sí
expresar de que sí estamos cumpliendo con Dios, tenemos que pasar por fuego. La misma palabra de Dios lo dice. El apóstol Pablo hace una cierta pregunta a los que se encuentran en Roma y les dicen: ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Hagámonos la pregunta. Comienza a mencionar tribulación, muerte, cuchillo, angustia. No lo estoy enumerando como lo dice, pero creo que toman ustedes el concepto. La pregunta es, a veces cuando nos llega la aflicción, lo más fácil que se nos hace es alejarnos ¿de quién? De Dios. Es lo más fácil, cuando debería de ser lo contrario. Debería de acercarnos más ¿a quién? A Dios. Volvemos a lo mismo. Si estamos nosotros aún pasando por una situación, incluso el predicador hace una mención de estas palabras que a veces nosotros también no las consideramos. Dice: hay justo que perece por su justicia. Y dice: hay aquel pecador que vive largos días por su injusticia. No, a veces nos pasa eso de ver a alguien más. Dice: a ver, aquel que hizo mal, mira cómo le va bien, y a mí que me hicieron el mal, ¿por qué me estoy sintiendo así y no me va bien? La pregunta es: la prueba que va a vivir el otro no es la misma que voy a vivir yo. Son dos cosas completamente distintas. Lo que yo viva es para mi beneficio, para mi crecimiento, mi desarrollo, hasta que llegue a un nivel en el cual yo pueda experimentar. Hay ciertos hombres del ayer que no vivieron torturas y vivieron su vida obedeciendo a Dios y murieron de una manera tranquila, y hay otros que no. Otros sí tuvieron que sufrir, algunos tenían que experimentar. Nuestro Dios al pueblo de Israel los lleva por el desierto, estuvo 40 años y expresa esas palabras. Dice: de esta manera me voy a dar cuenta si ellos, ¿qué cosa? Me obedecen o no. De alguna otra forma, también debemos nosotros de considerar quién también vivió su momento de dificultad, de hambre, en esos 40 años. ¿Quién más? De los que sí pudieron entrar a la tierra prometida. De los adultos, varones que salieron de Egipto, ¿quiénes sí entraron? Josué y Caleb. De esos adultos, ¿ellos también experimentaron las dificultades en el desierto? Sí. ¿También ellos vieron las dificultades que se enfrentaron? Sí. ¿Cuál era su mentalidad de ellos? Incluso cuando van a espiar y ven a aquellos hombres, dice que estaban bien grandes. Josué y Caleb dicen: no, han de estar grandes, pero mi Dios está aún más grande todavía, no van a hacer nada. Pero los otros que los acompañaban dicen: nosotros somos como animalitos comparado a ellos, no vayamos. Un miedo, un temor. Si tenían hambre en el desierto, puedo pensar, aunque no lo dice la escritura, puedo pensar que si tenían hambre, Josué y Caleb, así como Moisés, pudieron haber pensado eso: pues nomás le pidemos a Dios que nos ayude y es todo, se acabó. Eso fue toda la dificultad. Pero ¿qué pasó? El pueblo, en vez de pedirle a Dios y de buscarlo, se quejaban, murmuraban, hacían lo negativo en vez de lo otro. Quiero que veamos lo siguiente. Dice el Salmo 34. El salmista expresando ciertas vivencias de él. David, hermanos, aunque delante de Dios era una persona de un buen corazón, pero ¿qué pasó en su vida? Tuvo errores, pecó, y de una manera grave. Dice el Salmo 34, versículos 4 hasta el versículo 8. ¿Alguien le quiere dar lectura, hermanos? Sí, de 4 al 8, adelante. Busqué a Jehová y él me oyó y libróme de todos mis temores. A él miraron y fueron alumbrados, y sus rostros no se avergonzaban. Este pobre clamó y oyóle Jehová y librólo de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confiará En él. Quiero tomar esas partes. David sí pecó, ¿sí o no? Sí. Dios lo protegió, ¿sí o no? Sí. Pero Dios detuvo el castigo a David. No, lo castigó. Dice: es que lo que hiciste, tu pecado tiene una consecuencia y vas a sufrir, pero no te voy a abandonar.
Eso es lo que está expresando aquí David. Dice, lo busqué, de alguna manera le pedí, hazme lo que corresponde de acuerdo a tu misericordia que me tengas, Dios, pero no me destruyas, no quites lo que me has dado de tu espíritu, lo que yo de alguna manera sé. Castígame, haz lo que tengas que hacer, pero yo sí quisiera que tengas misericordia de mí. Sufrió el castigo, se sometió a la voluntad de Dios, vivió una situación realmente vergonzosa por su falta, pero después se levantó y es reconocido. Este hombre superó sus carnalidades, porque después se dio cuenta. Al momento no, ni siquiera él pudo concebir lo que él estaba haciendo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros pecamos, que si no nos detenemos para ver nuestra espiritualidad, nuestra condición de vida, podemos caer en esa situación. David, en el momento que se va a esa alcoba, ve a aquella mujer, la codicia, va y se acuesta con ella, y bueno, el producto que sale de ese embarazo, él no se dio cuenta hasta que viene Natán, le da una explicación de una historia distinta, y al último le dice, ese David eres tú. ¿Qué hizo? Abrió los ojos y no tuvo más que aceptar de que había cometido un error. Pero en el momento que él había cometido el error, ¿él sabía que estaba en error? No sabía, hasta que Natán se lo hace ver. No entendía esa parte. Nosotros, hermanos, necesitamos a Dios que en su momento nos haga ver que estamos en un error, y a veces nos tiene que castigar, a veces en privado y a veces en público, lamentablemente. Y esa es la realidad de las cosas. Pero quiero regresar otra vez al punto. El hecho de que vivamos nosotros un castigo o una corrección, ahí se va a determinar si nosotros queremos seguir a Dios o no. Si nosotros nos queremos ahora sí, avergonzados con nuestra falta, o nos queremos levantar, nosotros queremos seguir adelante. Dice, hermanos, lo siguiente, Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Dicen los versículos del 1 al 6. Si alguien me hace el favor de darle lectura, hermanos. Mi hermano, adelante, hermana. Amén. Fíjense la comparación. Está hablando del alfarero, el cual hace las cosas de barro con sus manos. Llegó su momento que dice que el alfarero tuvo uno de estos recipientes que le estaba haciendo, no le agradó o se cayó. ¿Y qué hizo? Agarró de lo que era ese barro y volvió a hacer otro conforme a su deseo. Nosotros, hermanos, tal y cual como somos, como pecaminosos, como aquellos que no practicamos de una manera plena la rectitud de Dios, a veces necesitamos ser quebrados para ser transformados. Y no tomemos nosotros eso como al decir, pues Dios me ama así como soy. Te ama como persona, pero Él quiere hacer de ti algo mejor, algo de lo cual pues se denota. Incluso Pablo hace mención acerca de la casa. Dice, en la casa se encuentran vasos de honra y de deshonra. Dice, procuren que sean vasos de honra, porque eso es lo que nosotros debemos de considerar. Incluso nuestro Dios alentaba al pueblo cada instante
que no había alguien que los, perdón la expresión, los obligaba a cumplir, caían a la idolatría. Y tan idolatría que la misma Biblia expresa que ellos llegaron hasta el punto de matar a quienes, a sus hijos, sacrificándolo a dioses. Pero mismo aquí en Jeremías, hermanos, dice el capítulo 8, Jeremías 8, dice versículos 4 y 5. ¿Quién lo tiene, hermanos? Adelante, hermano. 4 y 5 dice de la siguiente manera: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no torna a camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño, no han querido volverse. Amén. Hace preguntas retóricas. Nuestro Dios hace una referencia. Dice en una inmediatamente que hace, el que cae, ¿qué cosa? No se levanta. Cuando nos caemos, hermanos, nos tropezamos y nos caemos, ahí nos quedamos. Ya me caí, pues voy a seguir el suelo como sea, ¿no? Me tropiezo, me levanto, me sacudo y voy continuando. Nosotros a veces podríamos ser esos que nos caemos y esperamos que alguien nos venga a levantar cuando tenemos todo para hacerlo nosotros. Nuestro Dios, hablándole al pueblo, dice: el que se cae no se levanta, y aún más dice: el que se desvía no torna a su camino. ¿Quién de aquí no se ha perdido en algún momento, hermanos? Va a un lugar, termina, se va para otro y me perdí aquí. No, ahora voy a seguir el camino a ver a dónde me lleva. No, si me perdí, me regreso y me encamino otra vez donde iba. Esa es la realidad natural. ¿Por qué nosotros nos vamos contra la naturaleza? Dice el predicador Salomón diciendo, dice: yo solamente conozco esto, que Dios hizo al hombre recto, mas él se buscó sus propias cuentas. Nosotros, si no reconocemos que tenemos faltas y tenemos que mejorar, nos vamos a perder y no nos vamos a encaminar. Pero si conocemos que somos pecadores y de esa manera nos enfocamos, aunque suframos, pero en el camino del Señor, tendremos nosotros apoyo del Eterno. Pero aquel que está en un error y se mantiene en su error, se desvía y sufre, en su sufrimiento ha de perecer. Y eso es prácticamente lo que nosotros tenemos que considerar. Pablo, hermanos, ciertamente sufrió no solamente ese ataque que le dieron en esa ciudad. Llegó su momento que sufrió aún más todavía. Pero él mismo lo expresa, lo que leímos. Dice: se nos es concedido no solamente creer en Cristo, pero también padecer por Él. Pero haciendo lo bueno. El hacer lo malo ya no es lo que se nos ha concedido por la voluntad de Dios. Eso es simplemente el resultado de nuestra maldad, y es lo que debemos nosotros de identificar. Quiero terminar con lo siguiente, hermanos. Vamos al Salmo 51 y les pido que se pongan de pie juntamente conmigo, hermanos. Una expresión de lo que hace. Bueno, si alguien va a revisar ahí, hermanos, por favor. Pero tranquilamente, hermanos, quienes están encargados. Sí, no hay que salir todos, hermanos. Vamos a mantener la calma, hermanos. Hermano Abimael, hermano, apoyen ahí. Bueno, les pido, hermanos, tomemos la calma. Vamos a ir al Salmo 51 y vamos a finalizar esta plática. Salmo 51, del verso 1 al verso 11. Tranquilamente, hermanos. Salmo 51, versos 1 al 11. ¿Estamos ahí? Todos juntos leamos y dice la palabra de Dios así: tened piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque sea reconocido justo en tu palabra. He tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me recibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Mis hermanos, el rey David, de alguna manera, cuando él reconoce su falta, escribe estas palabras porque él mismo se daba cuenta de que necesitaba una perfección, necesitaba ser restaurado, pero también veía de que había una necesidad de la cual, como pecado que uno comete, pues uno tiene que pagar lo que uno ha vivido. Entonces, en esa condición, él mismo dice de alguna manera a Dios y le agradece de que no lo abandona, le pide que no lo deje, que le dé la oportunidad de seguir adelante, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Sé, hermanos, que algunos, al igual que todos, estamos viviendo dificultades, pero no debería de ser esas dificultades la razón que dejemos a Dios. No deberían de ser esos problemas que nos alejen del camino del eterno, porque muchos de nuestros hermanos, de los cuales, como yo les decía, en algún momento, así como su servidor y ustedes tal vez lo han visto, se apartaron, fallecieron y no se mantuvieron en la vía del eterno. Lamentablemente nuestro Dios, dependiendo a su misericordia, Él tiene todo en sus manos, pero de acuerdo a su palabra, muchos de ellos no tienen oportunidad de esa vida venidera. Yo, al igual que ustedes, pienso que no quisiéramos la pérdida de ninguno. Es más, yo anhelo que hubiese más que se acerquen a Dios y obtengan salvación. Pero a veces, hermanos, tenemos nosotros que limpiarnos de las carnalidades para poder ayudar a aquellos otros y a nosotros mismos a alcanzar las promesas de Dios. El consejo, hermanos, es eso: sigamos lo espiritual y dejemos lo carnal. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.